Al igual que la inseminación artificial y la transferencia embrionaria, los DEPS trajeron mayor eficiencia y precisión a la ganadería. En momentos donde ya se vislumbran los beneficios de la genómica, el doctor Peralta describe a continuación los factores que hay que tener en cuenta para mejorar no solo los rodeos, sino también la calidad de la carne. Los ajustes que se pueden hacer desde la genética, pero también desde el manejo de un animal o un rodeo, están cambiando la forma de hacer ganadería. Un especialista en el tema, como Rodolfo Peralta, hace foco en las variables que se pueden ajustar y las que no para producir una carne con la calidad deseada. Lo que nunca vamos a hacer es cambiar la intemperie. Techo a los campos no se le va a poder poner nunca. Sí podemos modificar y mejorar el recurso forrajero, la alimentación, la nutrición, que es la parte importante, es una pata definitoria en cualquier planteo productivo, y una aliada, la nutrición, muy importante de la genética. Mejoramos genéticamente, cambiamos, digamos, la frecuencia de los genes, ponemos genes, por ejemplo, para mayor crecimiento, esos genes necesitan más nutrientes, ¿se entiende? O sea, la relación entre mayor potencial de crecimiento, por ejemplo, y la necesidad de alimentar mejor a esos animales para que manifieste su potencial. Y cuando uno empieza a trabajar en la selección genética con lo que son los DEPS, ¿cuáles son las características importantes que uno debe tener en cuenta para poder influenciar en el rodeo? La fertilidad es el primer punto en el que hay que poner toda la fuerza posible y en forma permanente. No podemos flaquear en ningún momento en la fertilidad, porque son características de baja heredabilidad que si trabajamos exclusivamente con selección genética en razas puras, lleva muchos años realmente lograr un rodeo decididamente fértil. Si incorporáramos los cruzamientos, constituyen una herramienta muy útil para mejorar puntualmente la fertilidad, por todo lo que implica el vigor híbrido y demás. La facilidad de partos, no podemos dudar, y para eso necesitamos conocer a nuestras vacas, saber cuál es el peso adulto de ellas, tener un panorama de cuánto pesan los terneros que nacen, hay que medir. Seguimos trabajando, si no todo por estimado, y en función de eso, ajustar, dándole prioridad a estos rasgos. Fertilidad y todo lo que hace a la fertilidad, facilidad de parto. No puedo usar toros que me signifiquen el riesgo de terneros extremos con los cuales justamente corro el riesgo de que las vaquillonas o las vacas no los puedan parir. Y con el objetivo de que la facilidad de parto sea una característica incorporada al rodeo. ¿Y cómo respaldan la evaluación genética estos DEPS que se vienen tomando año tras año? Las DEPS hay que utilizarlas siempre, es algo así como una condición sine qua non en un buen reproductor. No puede haber buenos reproductores sin evaluación genética, pero esa evaluación genética no tiene que ser sinónimo de números altos. Yo mejoro el peso al destete, no necesito ir al extremo de los números más altos en valores de DEPS, sino con moderación. En esto tiene que primar el equilibrio. Mejoro el peso al destete, pero no desarticulo otros, como podría ser el peso al nacer, y entonces corro el riesgo de la facilidad de parto, o aumento el tamaño de las vacas, el peso adulto de las vacas, y entonces con el tiempo voy a tener un rodeo que finalmente hay que darle más de comer para que logre empreñarse. Esto hay que ir viéndolo. Las características en su conjunto y a lo largo del tiempo tratar de proyectar qué es lo que tenemos hoy, qué es lo que vamos a tener en una próxima generación y si es posible en 2 o 3 generaciones de aquí en más. La genética tiene efecto acumulativo, es decir, se acumula a través de las generaciones. Eso hay que remarcarlo, porque por eso no necesito hacer todo el trabajo hoy. Quiero planificar y ver cómo evaluar lo que voy logrando y sobre eso trabajar. Con un 63% de destete, Argentina está lejos de lo que se logra en países líderes en producción cárnica. Peralta analiza los impedimentos para que Argentina alcance índices reproductivos y productivos superiores. Los bajos porcentajes de preñez en general obedecen a causas sanitarias. Todavía hay una prevalencia muy importante de las enfermedades de la reproducción. Brucelosis, si bien la vacunación obligatoria junto con la de aftosa ha ayudado, todavía hay rodeos con problemas y hay una fuerte presencia de enfermedades venéreas.
Creo que hay que hacer todavía muchísima extensión ante el criador comercial. Pensemos que el 80% de los criadores comerciales de nuestro país tienen 300 vacas o menos, o una cosa así, o 400 vacas o menos, ¿no es cierto? Dentro de ello, la genética es un aspecto, pero también la sanidad, las enfermedades de la reproducción, el manejo y la nutrición. La nutrición, esas vacas no se preñan en muchos casos porque no recuperan su condición corporal, no han sido bien manejadas. Agravamos la situación si sobre esas vacas y vamos incorporando, pensando en que vamos a mejorar el peso al destete, algunos puntos que hacen a la genética que terminan siendo desfavorables, ¿no? Y teniendo en cuenta la búsqueda de mejor calidad de carne, ¿cuáles son las características mensurables? Hay características mensurables como fertilidad, facilidad de parto, crecimiento y calidad de carcasa, que para mí es el objetivo final. Mucho énfasis en calidad de carcasa. ¿Qué es calidad de carcasa? 3 rasgos. Área de ojo de bife, grasa de cobertura, grasa dorsal, también se podría agregar la grasa de cadera y marmoreo, marbling o porcentaje de grasa intermuscular. Ese rasgo es el que, sobre el que creo que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque hace a la calidad de la carne. La grasa de cobertura está relacionada, además de lo que hace a carcasa propiamente dicho, a la hembra en el rodeo y su facilidad de recuperación. Y la grasa de cadera también. Y el área de ojo de bife es el símbolo de la carne nuestra por su calidad. Y ahora, ¿cuál es el impacto de las no mensurables dentro de lo que es toda la reproducción? Dentro de las no mensurables hay algunas que no son un tema menor. La uniformidad comienza con los terneros que van a venta a un remate de invernada. Y eso impacta sobre el precio. Pensemos en el precio, mayor ingreso para el criador, ¿no es cierto? Terneros lo más parejos posibles, hasta en algún caso la uniformidad de color. Cuando aparecen los terneros cruza, y hago mención a esto porque esos también se pagan bien, el que conoce de Hacienda también los paga porque sabe que son buenos. Pero ese es el comienzo de la uniformidad. El final de la uniformidad es cuando en el frigorífico de exportación, en una caja de exportación, terminan poniendo 4 dorsales largos o chuleteros y en otra tienen que poner 3 porque le llegaron 3 novillos que tienen músculos totalmente diferentes. Y esto, que parece un detalle insignificante, en la comercialización de la carne es casi, te diría, algo determinante que hace al buen negocio y es lograble. ¿Y cuál es la relación directa que tiene la calidad de las ubres con la característica materna que tienen las vacas? Tema fundamental en los rodeos, la calidad de las ubres relacionado con la aptitud materna de las vacas. Eso, digamos, en los rodeos comerciales lo vemos con mucha frecuencia, es decir, y hay que trabajar sobre eso, y es un aspecto en el que hay que poner mucho énfasis en la selección. El genotipo del individuo se hace únicamente en el momento que el espermatozoide penetra el óvulo. Esto es, o el servicio natural cuando el toro montó la vaca, o la pipeta de inseminación cuando se inseminó a ese vientre. El único que puede modificar el patrón genético de los individuos a futuro es el criador. Para Peralta, las herramientas que tienen disponibles los productores en Argentina son de primera línea. Hay mucho espacio para crecer. No estamos tan mal parados si nos comparamos con otros países de los ganaderos, de los fuertemente ganaderos, como puede ser Brasil, Australia. Con seguridad Estados Unidos es un ejemplo en el uso de estas herramientas, de las DEPs, predictoras del patrón del mérito genético. Uruguay es un país ejemplar en el uso de la DEPs, fíjate vos, y de tantas otras cosas relacionadas sobre todo con la carne, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ir a Uruguay probablemente para tomar mucho de lo que se ha hecho en estos aspectos, pero siempre hay espacio para crecer y hay tiempo para crecer. El tema es hacerlo. Uno de los aspectos es extensión. Hay que llegar al criador con docencia técnica y no solamente comercial. Se pueden hacer las dos cosas, pero creo que técnicamente es muy importante dejar las cosas claras y plantear las cosas con claridad. Y yo creo que el productor los va a tomar. Hoy soplan vientos de cambio en el buen sentido de la palabra y creo que fuertes. ¿Por qué digo esto? No solo porque la agricultura está pasando por ahí por un momento no deseado y la ganadería crece, sino porque uno escucha a mucha gente que se está planteando
mejorar su ganadería y mejorarla bien, cosas que hace 10 o 15 años atrás ni te lo podías imaginar.